La imaginación es el mundo real y eterno, del cual este universo vegetal no es más que una sombra leve. ¿Qué es la vida del hombre sino el arte y la ciencia? William Blake. La imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Capítulo 1. ¿Quién es tu imaginación? No ceso de trabajar en mi gran tarea, de abrir los mundos eternos. De abrir los ojos inmortales del hombre a los mundos del pensamiento en su interior, a la eternidad siempre expandiéndose en el seno de Dios, la imaginación humana. Ciertas palabras en el transcurso de usarlas por largo tiempo, suman tantas extrañas connotaciones que casi cesan de tener sentido alguno. Palabras tales como imaginación. Esta palabra está hecha para servir a tantos tipos de ideas, algunas opuestas directamente a otras. Fantaseo, pensamiento, alucinación, sospecha, ciertamente, tan amplio es su uso y tan variado su significado, la palabra imaginación no tiene estatus ni significado fijo. Por ejemplo, le pedimos a un hombre que use su imaginación, queriendo decir que su presente perspectiva está muy restringida y por lo tanto no puede realizar su tarea. Y en el próximo respiro, le decimos que sus ideas son pura imaginación, por lo tanto implicando que sus ideas son delirantes. Nos referimos a una persona celosa o desconfiada como víctima de su propia imaginación, queriendo decir que sus pensamientos son irreales. Minuto después, le rendimos gran atributo a un hombre describiéndolo como un hombre de gran imaginación. Por lo tanto, la palabra imaginación no tiene significado definitivo. Aún el diccionario no nos ayuda. Define a la imaginación como 1. El poder fotográfico o hecho de la mente, el principio constructivo o creativo. 2. Un fantasma. 3. Una noción o creencia irracional. 4. Planear, conspirar, o confabular involucrando construcción mental. Yo identifico a la figura central de los evangelios con la imaginación humana, el poder que hace el perdón de pecados y el logro de nuestras metas, inevitable. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Juan 1, 3. Hay una sola cosa en el mundo, la imaginación, y todas nuestras deformaciones de ella. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Isaías 53, 3. La imaginación es el propio portal de la realidad. El hombre, dijo Blake, es, o el arco de Dios, o el fantasma de la tierra y del agua. Naturalmente es solo un órgano natural sujeto a sentidos. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, eso es Dios mismo, el cuerpo divino. Jesús, somos sus miembros. No conozco definición más grande y verdadera que la definición de imaginación de Blake. Por la imaginación tenemos el poder de ser cualquier cosa que deseamos ser. A través de la imaginación, desarmamos y transformamos la violencia del mundo. Nuestras más íntimas, así como también nuestras más casuales relaciones se convierten en imaginativas a medida que despertamos del misterio escondido por los siglos, Colosenses 1, 26, que el Cristo en nosotros es nuestra imaginación. Entonces nos damos cuenta que solo cuando vivimos por la imaginación podemos decir que verdaderamente estamos viviendo. Quiero que este libro sea el más simple, claro, franco trabajo que pueda yo hacer, para que pueda alentarte a que funciones imaginativamente, para que puedas abrir tus ojos inmortales hacia adentro, a los mundos del pensamiento. William Blake, donde tienes todos los deseos de tu corazón como grano maduro blanco, listo para cosechar. Juan 4, 35. He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. La vida abundante que Cristo nos prometió es nuestra para ser experimentada ahora, pero hasta que no sintamos a Cristo como nuestra imaginación, no podremos experimentarla. El misterio escondido por los siglos. Cristo en ti, la esperanza de la gloria, Colosenses 1, 26,27, es tu imaginación. Este es el misterio por el cual siempre estoy empeñándome en realizarlo con más entusiasmo, e instigando a otros a hacerlo. La imaginación es nuestra Redentora, el Señor de los cielos nacido de los hombres pero no el unigénito del hombre, el credo de Nicea Constantinopla, o el sello de fe.
Cada hombre es María, y debe darle nacimiento a Cristo. Si la historia de la Inmaculada Concepción y nacimiento de Cristo le parece irracional al hombre, es tan solo porque se ha malinterpretado como biografía, historia y cosmología, y los exploradores modernos de la imaginación no ayudan cuando lo llaman la mente inconsciente o subconsciente. El nacimiento de la imaginación y su crecimiento es la transición gradual de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Si el nacimiento de Cristo en el hombre parece lento, es solo porque el hombre no está dispuesto a abandonar la cómoda, pero falsa seguridad de tradición. Cuando la imaginación es descubierta como el primer principio de la religión, la piedra del entendimiento literal habrá sentido la vara de Moisés y, como la roca de Sión, Isaías 28, 16, Romanos 9, 33, provee el agua del significado psicológico para saciar la sed de la humanidad, y todos aquellos que tomen la copa ofrecida y vivan una vida de acuerdo a esta verdad, transformarán el agua de significado psicológico a el vino del perdón. Luego, como el buen samaritano, Lucas 10, 33 a 35, lo verterán en las heridas de todos. El Hijo de Dios no será encontrado en la historia, ni en ninguna forma externa. Él solo puede ser encontrado en la imaginación de aquel en quien su presencia se manifiesta. Si tu corazón pudiera convertirse en un pesebre, Dios volvería a ser un niño en esta tierra. Angelus Silesius, poeta del siglo XVII. El hombre es el jardín en el cual este unigénito Hijo de Dios duerme. Él despierta a este Hijo al elevar su imaginación hacia el cielo y vestir al hombre en estatura divina. Debemos continuar imaginando y superar aún más aquello que conocemos como lo mejor. El hombre en el momento en que despierta a la vida imaginativa debe enfrentarse a la prueba de la condición de hijo. Padre, revela tu Hijo en mí. James Montgomery. Y él tuvo a bien revelarme a su Hijo en mí. Gálatas 1, 15,16. La prueba suprema de la condición de hijo es el perdón de pecados. La prueba de que tu imaginación es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es tu habilidad de perdonar pecado. Pecar significa errar al blanco en nuestra propia vida, quedarse corto en el ideal de uno, fallar en lograr el objetivo al que se apunta. El perdón significa la identificación del hombre con su ideal u objetivo en la vida. Este es el trabajo de la imaginación despierta, el trabajo supremo, porque pone a prueba la habilidad del hombre de entrar y tomar parte de la naturaleza de su opuesto. Que diga el hombre débil, yo soy fuerte. Joel 3, 10. En razonamiento, esto es imposible. Solo la imaginación despierta puede entrar y tomar parte de la naturaleza de lo opuesto. Este concepto de Cristo Jesús como imaginación humana trae estas preguntas fundamentales. ¿Es la imaginación poder suficiente, no solo para permitirme que asuma que soy fuerte, sino que también para ser capaz de ejecutar la idea? Supongamos que deseo estar en otro lugar o situación. ¿Podría yo, al imaginarme a mí mismo en tal estado y lugar, traer su realización física? Supongamos que no puedo pagar el viaje y supongamos que mi estatus social y económico actual opone la idea que yo quiero realizar. ¿Será la imaginación suficiente por sí misma para encarnar estos deseos? ¿La imaginación comprende la razón? Y por razón, me refiero a deducciones de las observaciones de los sentidos. ¿Reconoce la imaginación el mundo externo de hechos? En la manera práctica de la vida diaria, ¿es la imaginación una guía completa para el comportamiento? Supone que yo soy capaz de actuar en continua imaginación, es decir, supone que soy capaz de sostener el sentimiento de mi deseo cumplido, ¿se cumplirá en hecho mi asunción? Y si se cumple en hecho, ¿debería yo pensar que mis acciones, durante el periodo de incubación, han sido razonables? ¿Es mi imaginación un poder suficiente, no meramente para asumir el deseo cumplido, sino que también sea capaz de por sí misma, encarnar la idea? Luego de asumir que ya soy lo que deseo ser, debo continuamente guiarme por ideas y acciones razonables para así poder traer el cumplimiento de mi asunción. La experiencia me ha convencido de que una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en hechos, que imaginación continua es suficiente para todas las cosas,
y que todos mis planes y acciones razonables nunca compensarán por mi falta de imaginación continua. No es verdad que las enseñanzas de los evangelios pueden ser recibidas solamente en términos de fe y que el Hijo de Dios está constantemente buscando señales de fe en la gente, es decir, fe en su propia imaginación. No es la promesa. Crean que ya las han recibido, y les serán concedidas. Marcos 11, 24, 6. Es lo mismo que imagina que ya eres, y lo serás. No era un estado imaginado en el que Moisés se mantuvo firme, como si estuviese viendo al invisible, Hebreos 11, 27. ¿No fue por el poder de su propia imaginación que él se mantuvo firme? La verdad depende de la intensidad de la imaginación, no depende de hechos externos. Los hechos son el fruto dando testimonio del uso o mal uso de la imaginación. El hombre se convierte en lo que imagina. Él tiene una historia autodeterminada. La imaginación es el camino, la verdad, la vida revelada. No podemos encontrar la verdad con la mente lógica. Donde el hombre natural de los sentidos ve a un capullo, la imaginación ve una rosa totalmente florecida. La verdad no puede ser contenida por hechos. A medida que despertamos en la vida imaginativa, descubrimos que imaginar una cosa es hacerla en hecho, que un verdadero juicio no debe conformarse con la realidad externa a la que se relaciona. El hombre imaginativo no niega la realidad del mundo externo de los sentidos de lo que será, pero él sabe que el mundo interno de imaginación continua es la fuerza por la cual el mundo externo de los sentidos de lo que será se manifiesta. Él ve al mundo externo y todos sus acontecimientos como proyecciones del mundo interno de la imaginación. Para él, todo es una manifestación de la actividad mental que sucede en la imaginación del hombre, sin que el razonable hombre de los sentidos esté al tanto de ello. Pero se da cuenta que cada hombre debe hacerse consciente de su actividad interna y ver la relación entre el mundo interno causal, de imaginación y el mundo externo de los sentidos, de efectos. Es una cosa maravillosa descubrir que puedes imaginarte a ti mismo en el estado de tu deseo cumplido y escapar de la cárcel que construye la ignorancia. El hombre real es una magnífica imaginación. Es este yo el que debe ser despertado. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 14. En el momento en que el hombre descubre que su imaginación es Cristo, él logra hechos que en este nivel solo pueden ser llamados milagrosos. Pero hasta que el hombre tenga el sentido de Cristo como su imaginación. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes, Juan 15, 16. Él verá todo en pura objetividad sin ninguna relación subjetiva. Sin darse cuenta que todo con lo que él se encuentra es parte de él mismo, se rebela contra la idea de que él eligió las condiciones de su vida, que están relacionadas por afinidad a su propia actividad mental. El hombre debe firmemente creer que la realidad yace dentro de él y no fuera. Aunque otros tengan cuerpos, una vida propia, su realidad está arraigada en ti, termina en ti, como la tuya termina en Dios.